Ahora sí, buenas tardes a todos. Post partido en el que España se coronó finalista del Mundial y Francia se quedó afuera. No, bajó al tercer y cuarto puesto, pero no para pelear el título. Vamos a comenzar Parashat Shabua, que tiene la particularidad de que abre y comienza el quinto de la Torá, que además conecta con una conmemoración que va a tener lugar la semana que viene, que siempre ocurre post esta para allá. O sea, esta para allá siempre antecede a la conmemoración de la semana que viene. Así que vamos a hablar de Edvarim y vamos a hablar un poquito de Tisha B'Av, que es lo que va a ocurrir la semana que viene, siempre posterior a esta para allá de Edvarim. Bueno, el quinto libro. Estoy grabando. Sí, sí. El quinto libro de la Torá, al mismo tiempo, pero sí, sí, está grabando. El quinto libro de la Torá arranca, comienza con la transformación que logró hacer Moshe. Moshe se transforma, se recibe, egresa de rabino. Porque si sos rabino y no podés hablar, y es difícil ser rabino, ¿no? De hecho, a veces uno se pregunta, ¿de qué trabaja el rabino? De hablar. Había un rey que era tartamudo. Había un rey que era tartamudo, repito para que escuchen acá, en Inglaterra. Sí. Bueno, pero un rey puede ser tartamudo. Un rabino o mollé es difícil que lo sea, tuvo ayuda, logró llegar hasta acá, pero finalmente asume, hace como calor, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuántas Dale. Finalmente se consolida en su rol, en su puesto, en su cargo y lo hace habiendo desarrollado esta última habilidad que le faltaba, entre todas las que tenía y ya había desarrollado. Moshe tenía muchas virtudes, por eso pudo ocupar el lugar que ocupó, le faltaba el habla. Entonces, el primer punto que yo quería hablar un poquito con ustedes hoy es qué significa llegar al envejecimiento de buena manera. Moshe, de alguna forma, lo que muestra en la persona es que envejeció y que envejeció de la mejor manera que alguien puede hacerlo, porque llegó hasta el final de su vida activo, trabajando, ocupado, cumpliendo una tarea, teniendo una misión en la vida y habiendo recorrido gran parte de ese recorrido para lograr su misión. No importa el tamaño de la misión, importa que vos hayas abrazado en tu vida una causa, te hayas puesto objetivos y que hayas dejado la vida entera en lograrlos. Y Moshe puede decir eso. Puede decir que desde hace muchos años tenía una tarea, tenía una misión, trabajó fuertemente y está llegando al final habiendo avanzado muchísimo en ese recorrido. No hace falta terminar la tarea. Nadie termina su tarea completa. La tarea es enorme. El importante es haber hecho tu parte. El segundo punto para entender que hiciste una buena tarea en tu vida es descubrir que la causa que vos abrazaste te va a trascender, que vas a lograr que haya otro que continúe con lo que vos estabas haciendo. Y eso es algo que también la para allá, no, sino la Torá en general nos deja claro. Moshe tiene en Yoshua a quien va a seguir adelante con su tarea. Y a veces es un hijo o hija, en este caso no. No es imprescindible que sea un hijo. Tiene que ser alguien a quien uno eligió, formó y transfirió esa capacidad. Entonces, ese es otro de los puntos. Moshe llega al final de su vida rodeado de gente. También es otro valor. Llegar al final sin estar en soledad y acompañado por otros, también habla de una buena vida. Moshe era respetado y querido por su pueblo y tenía un lugar importante. Por lo tanto, otro de los ítems que uno podría decir que tuvo una buena vida y que está envejeciendo bien, ¿no? Con un camino muy, muy afortunado. Y quizás lo último para remarcar en este paso de los años de Moshe y en esta sesión es que se va sin cuentas pendientes. Siente, y la Torá muestra que no le quedó nada, que los problemas que tuvo los enfrentó,
los resolvió, que cometió errores y pudo seguir adelante. No hay cosas que uno diga, ah, nunca terminó de enfrentar el problema con coraje. No, lo enfrentó, tuvo problemas, nunca tuvo la oportunidad de enfrentarse con el faraón. Sí, tuvo que enfrentar al faraón, lo pudo hacer y salió airoso de ese conflicto. E incluso en las cosas que salieron mal, también hubieron en el camino dificultades, pero no quedaron pendientes, sino que pudo ir resolviendo cada una de esas cosas. Entonces, una vez que Moshe termina todas esas cosas que venimos hablando y todas las más que no nos entran en este espacio, uno puede decir, bueno, llega el momento donde uno de a poco tiene que empezar a despedirse. Y eso es lo que Moshe va a hacer a partir de esta para allá. Y para despedirse, lo que hace es rememorar con el pueblo lo que le tocó vivir con los padres de ellos, con todos los que ya murieron en el desierto. Él se despide de la generación que nació ya en el desierto. O sea que muchos no vivieron todo y algunos vivieron poco de ese recorrido que compartieron. Entonces, está bueno llegar al final de tu vida con el deseo y las ganas de seguir transmitiendo, de poder enseñar algo, de seguir dejando una huella, una marca, y eso es lo que hace Moshe en ese discurso de despedida. No son palabras, ¿vieron cuando vas a un acto y empiezan a hablar los políticos de turno? Cuando digo políticos, no piensen en la política nacional. No importa, vas a una inauguración de una escuela y habla el presidente de la escuela o la directora de la escuela, y vos sentís que habla para decir algo, porque tiene que decir algo. Moyé no hace un discurso de despedida político, no hace un discurso para decir, bueno, quiero agradecerle. No, hace un discurso que es una enseñanza de vida. Entonces, llegar a un momento en tu vida donde vos sientas que lo que vos puedas transmitir enseña, ayuda y puede ser valioso para el otro, es fantástico. Y miren qué valioso que es que pasaron 3000 años y seguimos estudiándolo. O sea, y seguimos leyendo ese texto que fueron sus palabras de despedida como algo que no es simplemente un discurso político, sino que es un mensaje de vida. ¿No te escuché? Un legado. Un legado, tal cual. Muy bien. Bueno, lo otro que vamos a encontrar en Moshe es que hay algunas cosas que le preocupan. No es solamente terminé mi vida, le dijo Dios. Y una de las mayores preocupaciones que aparecen a partir de esta para allá, pero en el libro en general, tiene que ver con la continuidad. Continuidad. Moshe necesita sentir que va a haber continuidad, que no va a ser que cuando él desaparezca, de a poquito se va a ir diluyendo todo y de a poquito nos vamos a quedar sin su legado, para usar tu palabra. Entonces, lo que hace Moshe es intentar dar los tips, los consejos, las enseñanzas que logren superar ese miedo, que permitan una continuidad. Y entonces, una de las cosas que elige es repetir la historia. Es decir, uno para que haya continuidad tiene que conocer su historia. Si no sabes de dónde venís, no vas a saber quién sos, y si no sabes quién sos, no hay continuidad posible. Entonces es muy importante la transmisión de la historia. Esto se condensa en una fiesta judía que todos conocemos y que es por excelencia la que habla de esto, que es Pesaj. Pero no es solamente Pesaj. Uno tiene que transmitir quién es, de dónde viene, cómo llegó hasta acá, y eso es una tarea que Moshe emprende en esta para allá sin dudas. Y quizás podemos decir que a partir de acá, Moshe recibe ¿vieron la tarjetita donde está tu profesión? Ajá. Tu profesión, ¿no? La tarjetita presente. Sí, la tarjeta de presentación. ¿Qué dice la tarjeta de presentación de una persona? Habitualmente dice tu título y tu nombre, ¿no? Doctor Levin, para tomar un ingeniero sos, ¿no? Gustavo Garbulski, ¿no? No, pone un título, no importa cuál sea, puede ser plomero José Caño, qué sé yo. Muy visible. Eh, el que sea. Bueno,
La mayoría de las personas usa ese modelo, donde entiende que el valor que antecede a su nombre es su actividad, su rol, su práctica, su trabajo, ya sea una profesión, ya sea un trabajo común, ya sea lo que fuera. Bueno, Moshe, su tarjeta era al revés. Es Moshe Rabbeinu. Moshe, nuestro rabino. No el rabino Moshe. La mayoría de las tarjetas de los rabinos, colegas, dice rabino Gustavo, rabino Alfredo, rabino Fabián. Bueno, él es Moshe Rabbeinu. Y eso lo logra muy poca gente. Para lograr eso, tu nombre es lo más valioso que tenés. Y vale mucho más que 25 títulos colgados en la pared de nadie. Yo alguna vez les conté acá, cuando cumplí 10 años como rabino, mira, hace bastante. Llevo 24 casi. Les conté que yo crecí en una casa donde mis papás, que habían hecho con suerte la primaria, nos decían que había que estudiar, que si vos querés ser alguien, tenés que tener un título. Si vos querés ser alguien, tenés que tener un título. Si vos querés ser... Y que hasta que no tuve un título no me di cuenta que estaban equivocados. Que estaban equivocados. ¿Quién dijo que para ser alguien tenés que tener un título? Para ser alguien tenés que tener un nombre, no un título. Lo que te hace ser alguien es tu nombre, no tu título. Pero, por supuesto que mis papás lo hicieron con la mejor intención de educarme con un valor que para ellos era muy importante, que era el valor de la educación. Y querían que yo adopte ese valor como propio. Y lo adopté. Y parte de mi vida es seguir estudiando y educándome todo el tiempo. Pero la metáfora que usaron, que fue efectiva, no era cierta. Y no lo digo no para criticarlos a ellos, sino para que todos pensemos en esto. No, no sos alguien por tener un título. Y lo que yo les contaba ahí es que descubrí, después de recibirme, que no sos rabino por tener un título en la pared. Solo sos rabino cuando alguien te llama rabino. Si alguien no te llama rabino, no sos rabino. Porque ser rabino no es un título en la pared, es una relación con otro que te permite tener ese lugar. Y creo que esto pasa con muchas profesiones o tareas. Entonces, vos no sos una profesión, no sos un trabajo, sos un nombre que establece un vínculo, una relación con otra persona. Y eso es lo más valioso. Y Moshe lo consiguió en su vida y por eso es Moshe Rabbeinu, ¿no? El primer gran rabino del pueblo judío. Bueno, lo otro que nos enfrenta hasta para allá es a un tema súper, súper para mí importante, del que quería hablar un poquito con un cuento que les voy a contar un poquito para entrar en el tema. Resulta que un rabino que tenía un shamash que lo acompañaba, que era como su asistente, como su ayudante, y trabajaban juntos, nada, tenían diferentes tareas en el día, y un día le dice al shamash, vení, vamos a ir a visitar a tal judío. Le da el nombre, dice, ¿al banquero? Sí, al banquero. Pero dice, no, no vayamos. ¿Por qué no vamos a ir? No, si usted nunca consigue nada con el banquero nunca ayuda en nada, no tiene sentido, el banquero no tiene la emoción, el sentimiento, no vamos a conseguir, no vayamos, ¿no? Pero Vamos, ¿para qué tenían que ir? ya te voy a contar. No seas ansiosa. Entonces el rabino le dice, vamos igual, y van. Entonces tocan el timbre, sale el mayordomo, ¿no? Vestido de elegante. Sí, señor rabino, ¿qué desea? No, queremos charlar con el dueño de la casa. Bueno, espere que consulto, vale, consulta. Sí, pase, cómo no. Viene el banquero, los convida con un té. Y vieron que cuando te pones a charlar con alguien que sabés que hay alguna razón distinta, pero te sentás y no le decís a qué viniste. Te metes a charlar, entonces hablas de una pavada, de otra, sí, viste el partido de hoy, sí, viste el tiempo, va a llover, sí, viste cómo está el dólar, no sé, hablas de algo para no empezar con el tema exacto, es para bajar defensas, no es para conocer, es para que la gente gane confianza. Íntima. Claro, uno se ablanda, gana confianza, baja las defensas, y cuando el banquero siente que ya hablaron lo suficiente, para todo esto, dice, bueno, ahora me va a decir a qué vino.
Rabino dice, bueno, ya cumplí mi mitzvah, me voy. Y el banquero le dice, ¿cómo? ¿Qué mitzvah? No, ya está, vine a cumplir la mitzvah, ya la cumplí, ya me puedo ir. ¿Qué mitzvah? No, no, no importa, ya cumplí una mitzvah y me tengo que ir, así que le agradezco el té, estuvo muy simpático. No, 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 no me puede contar, no, no entiendo a qué se refiere. Una mitzvah que tengo que hacer y que nada, pero ¿cuál? Porque yo no estoy enfermo, no me vino a visitar como enfermo, no, no, no soy un doliente, no estoy de duelo, no me vino a visitar como estar de duelo. ¿Qué mitzvah vino a cumplir, Rabino? Una mitzvah. ¿Me la puede decir? Bueno, ok. Hay una mitzvah que dice que vos tenés que poder hablar y decirle a la gente lo que la gente está preparada para escucharte. Y tenés que callarte y no decirle a la gente lo que la gente no está preparada para escucharte. ¿Y sabes qué me pasa? La mayoría de la gente con la que yo hablo todo el día me escucha y está preparada para lo que yo escucho. Nunca puedo cumplir la mitzvah de callarme lo que el otro no puede escucharme. Entonces vine acá a no decirte lo que sé que no podés escuchar. ¿Y qué es eso, rabino, que yo no puedo escuchar? No, no te lo puedo decir si no lo podés escuchar. No, no tiene sentido. Ya, esa es la mitzvah. No, no, rabino, no me deje así. Ahora quiero saber, necesito saber qué es lo que yo no puedo escuchar, que usted cree que yo no puedo escuchar, y yo quiero mostrar que yo sí puedo escuchar. Así que, por favor, le pido que me lo diga. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y después de mucho insistir, a mí dice, bueno, se lo digo y me voy, pero ya, digamos, basta, porque, dígame, bueno. Resulta que hay una viuda que tiene una hipoteca y esa hipoteca es con el banco de usted. Y como no pudo pagar, porque es viuda y no tiene recursos, el banco le va a ejecutar la hipoteca. ¿Y qué quiere, Rabino? ¿Que yo pague la hipoteca? ¿Qué? ¿Viste que no puedes escuchar nada? Me tengo que... No, no, pero espere, ¿qué pretende usted? ¿Que yo condone la deuda? ¿Y qué va a pasar con el nombre del banco? ¿Y qué van a venir todos a pedirme lo mismo? Yo no puedo hacer... Y yo no te pedí nada. Yo solamente cumplí en venir para cumplir mi mitzvah. Me insististe, pero yo sabía que vos no podés. Yo puedo escuchar, Rabino, pero lo que pasa es que usted me está pidiendo algo demasiado importante. Yo no te estoy pidiendo nada. Yo simplemente te decía algo que creía que vos no podías escuchar. Y se fue. Y claro, pasaron unos días, la viuda lo llamó al rabino, le dijo, no sabe, me condonaron la deuda, me levantaron la hipoteca, no voy a perder mi casa, gracias, rabino. Y entonces, este relato lo que nos enseña es que vos, para que el otro te escuche, tenés que saber encontrar la forma y la manera. No se trata de hablar, dvarim, palabras. No se trata de decir palabras. No, yo se lo dije. No es cuestión de decir. Es cuestión de saber decir. No es solamente elegir las palabras adecuadas, sino que es la forma, la manera, el tono, la ocasión, el momento, y tener una estrategia para que las palabras lleguen. Porque el objetivo no es decir palabras, el objetivo es que el otro escuche lo que vos estás por decir. ¿Cuántas veces? Yo te lo dije. ¿Cuándo? Yo te lo dije. El problema no es si te lo dije o no te lo dije. Si no te quedó, es porque lo tiré al viento, porque lo expresé de mala manera, porque no tuve el cuidado para que vos me puedas prestar atención. En la vida tenés que ganarte la atención de los demás. Y eso es lo más difícil en este momento de la historia de la humanidad, más difícil que nunca. Todos compiten por tu atención. Todos. Y están las mentes más brillantes del mundo desarrollando los mejores productos y servicios para ganar tu atención. Y lo están logrando. Son los genios. Son unos genios. Nadie lo puede negar. O no me van a decir que no se quedaron atrapados escuchando o viendo algo que en el fondo no querían y que igual no pudieron soltar. ¿Nunca les pasó? Bueno, esto es parte del desafío de estos tiempos. Entonces, lo que vos tenés que decir
compite con Netflix, compite con YouTube, compite con Instagram, compite con TikTok, compite con todos esos mensajes que están al mismo tiempo llenando la cabeza de todo. Pero vos, si tenés una buena vida, tenés algo que decir. Si vos sos una buena persona, tenés algo que decir. Y no se trata de que lo digas, se trata de que te escuchen. Porque lo que Moshe logró no es decirlo. Lo que Moshe logró es que eso se atesore, se guarde, se escuche una y otra vez. Y esas son las palabras de Moshe. Esta es esta para allá y es este libro que inaugura esto que Moshe logró. Está bien, en la época en que lo dijo no había Netflix, es cierto. Pero ¿saben qué? Hoy nos toca a nosotros el desafío, él habrá tenido otros. O sea, nuestro desafío no es fácil, pero seguro que tenés algo para decir. Y para poder hacerlo, tenés que ser creativo, estudioso, cuidadoso, estratega, un montón de cosas. Espero que lo logres, porque si no, el mundo se va a perder tu voz. Y esperemos que el mundo no se pierda tu voz. Entonces, eh, esta es la para allá que nos desafía hoy en esta vida. ¿Qué tienen que ver en la decisión de Moshe? Habla más fuerte, por Las favor. tribus, las dos tribus que quedan del lado de... No, eso fue la para allá pasada. Acá nada. No, acá no juega eso, pasó la pasada, ya se arregló, ya quedó claro y no es un problema. Porque acordate que todavía estamos de otro lado, o sea, están las 12 tribus. Es en la actualidad es lo que Jordania, Sí. las tribus, No, todo Israel, como Moshe, todos están en Jordania ahora. ya lo sé, pero de las dos tribus que quedan Y- del lado de Jordania, sí, siguieron siendo, hoy en la actualidad es Jordania sí, hoy es su Jordania. gente, Hoy es Jordania. hoy es Jordania su gente. Sí, sí. Y ahí está peligroso porque está Irán bombardeó un par de veces Jordania. Por ahora Y eso. esta zona está complicada. Pero hoy es Jordania. Bueno, entonces lo próximo que les quería contar es que en esta para allá, en este libro, aparecen unas palabras que tienen muchas repeticiones en este libro especialmente. Una es Mishpat y la otra es Tzedek. Mishpat y Tzedek. Mishpat es oración, pero también es juicio, y Tzedek es justicia. Y casualmente hay una profesión que nuestro pueblo tiene en muchísima proporción. Abogados. Es tremenda la incidencia de la abogacía en los judíos y es impresionante que esa palabra de Mishpat y Tzedek tenga tanta repetición a partir de esta para allá en todo este libro que estamos leyendo acá, como casi ninguna otra palabra. Entonces, hay algo en la transmisión judía que te acerca al tema del estudio de las leyes, de la abogacía. Quizás, obviamente, que una primera lectura es, y porque la Torá es ley. La Torá está llena de leyes, de mitzvot, que la mitzvah es una ley. Entonces, hay como un amor hacia la ley. La Torá es interpretación de la ley, y eso es parte de lo que tienen que hacer a veces los abogados. Y quizás, de alguna forma, aprender Torá es aprender las leyes. Entonces, de alguna manera hay una influencia en nuestro pueblo que está a partir de esta para allá y de ese libro, que nos marcó. No sé cómo, no sé de qué manera, cómo funciona, pero sin dudas, Profesiones que cuando éramos chicos, abogado, ingeniero y contador. sí, médico también, es Médico otra también, profesión sí, típica sí. judía. Pero bueno, en este caso la de abogacía es una clara que me parece que es importante. Lo otro es que a partir de esta para allá, va a volver a producirse algo entre Moshe y el pueblo para revivir algo entre el pueblo y Dios. Y me refiero al pacto. El vínculo que conecta al pueblo judío con Dios es el vínculo del pacto. Ese pacto ya lo hicieron en el Monte Sinaí, pero lo hizo con la generación anterior. Bueno, acá hay que empezar a transitar nuevamente el camino de hacer ese pacto con la nueva generación. Va a empezar en esa para allá, pero va a llevarnos todo el libro, la concreción de ese pacto, para que ese pueblo sienta que tiene un pacto con Dios y siga adelante sostenido por ese pacto, ¿no? Y de alguna forma
Quizás lo que entendemos ahí es que es una revolución en el pensamiento del mundo. Los dioses eran arbitrarios. El poder era vertical. Un pacto es mucho más horizontal. Es un modelo distinto de funcionamiento y el pueblo judío desarrolló ese modelo, ¿no? Y tenemos ahí. Bueno, quiero ir un ratito a Tisha B'Av. Ustedes saben que en nuestra para allá aparece el recuerdo de lo que pasó con los 12 espías. ¿Se acuerdan el episodio? Lo vimos justo hace bastante poco porque está en el libro anterior. Llegaron a un año después de haber salido de Egipto, en el pico, llegan a la frontera, mandan 12 espías, está todo listo para... Vuelven, 10 dicen no vamos a poder. No vamos a poder, no hay manera, no hay forma. Y 2 dicen sí, sí vamos a poder. Y 10 dicen no vamos a poder. Nosotros éramos como langostas frente a los demás. ¿Cómo sabés cómo te ve el otro? ¿Cómo sabés que sos una langosta para el otro? Bueno, eso lo hablamos un poquito hace poquito. Bueno, entonces finalmente el pueblo escucha a los 10 en lugar de escuchar a los 2 y lloran porque no van a poder entrar a Tierra de Israel, porque no van a poder conquistarla, porque hay un pueblo gigante que los espera. Ese día que están recordando en nuestra para allá, de acuerdo a la tradición judía, fue Tisha B'Av. El día que los espías volvieron y contaron el relato y los 10 espías prevalecieron sobre los 2 con un mensaje negativo, ese día fue Tisha B'Av. Y justamente está para allá, siempre se lee el Shabbat previo a Tisha B'Av, que en este caso este año va a ser el miércoles a la noche. Tisha B'Av es 9 de Av. Y 9 de Av es el día en el que el pueblo judío llora y sufre porque nos destruyeron el primer templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén, expulsaron a los judíos de España y ocurrieron un montón de desgracias. Hubo un día de diferencia con la AMIA, un día de diferencia, pero sí, pues fue el 10 de Av, los 9, pero es lo mismo. Y así hay un montón de desgracias en la historia judía que cayeron Tisha B'Av. Entonces la primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿tanta mala suerte? Siempre cae todo Tisha B'Av, es como increíble. Y yo les propongo una lectura distinta. Primero que cuando vos tenés que conformarte como persona, como familia, como pueblo, vas construyendo tu vida a través de los relatos que te contás, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, sí, bueno, para tomar el tema que hablábamos antes, sí, sí, yo soy rabino y yo ya tengo una historia que me cuento de cómo fue irme a recibirme de rabino, ¿no? Y yo me fui de acá en octubre, en septiembre han sido las gemelas, era un caos todo Medio Oriente, todo el mundo era un caos y yo me fui a la mitad del caos y estuve allá y había atentados todos los días. Uno ya tiene un relato armado. Digamos, obviamente cuando uno va a un lugar, por más que el lugar tenga atentados, uno vive igual, sigue la vida adelante, pero cuando lo contás acá, después es como que te vas armando un relato. Todos tenemos un relato armado. Bueno, el pueblo judío también tuvo que armar su relato. Y cuando armó su relato, eligió poner un montón de desgracias juntas, todas, el 9 de Ab. Más allá de que cayeron o no, no estoy cuestionando eso, digo, pero ¿qué enseñanza hay? Y a mí me parece una fantástica, porque cuando a vos te ocurre algo malo, vos podés, sobre eso malo que te pasó, hacer de cuenta que no pasó nada. Fingir demencia, dicen hoy, ¿no? Los jóvenes como acá nuestra amiga. Fingir demencia. Ah, no pasa nada. Otra opción es hacer de eso toda tu vida. No, no sabés lo que me pasó, no sabés lo que me pasó, y te la pasás contando lo que te pasó y es el eje y centro de la vida, eso que te pasó. O podés, a partir de eso, bajar los brazos. Y esa es la excusa para todo lo que no lográs hacer. Y no, si a mí me pasó eso. No, yo no pude porque tuve mala suerte, porque me pasó eso. Te conté que me pasó eso. Entonces hay muchas opciones distintas de cómo reaccionar. Y el pueblo judío dijo, no, ¿sabes qué? Hagamos algo. Si nos pasó algo grave, hay que recordarlo siempre. Y tenés que permitirte incluso llorar por lo que te pasó. Pero ¿sabes qué? Un día, no una semana, no 5 días distintos, no 10 días, un día.
Hay un día para llorar. Y después, ¿sabes qué? Seguí adelante. Concentraron muchas desgracias en un único día para que vos sepas que podés dedicarte a sufrir por lo que te pasó máximo Mm. un día. Después hay que seguir adelante, amigo. Yo sé que fue doloroso, yo sé que fue muy duro, que rompió, destruyeron el lugar más sagrado que teníamos, era el centro de nuestra vida. Kadima, adelante, seguí. No te detengas, no pares, porque hay que seguir adelante. Y entonces quizás sea una linda forma de encarar nosotros mismos nuestra vida y saber que si nos pasan cosas malas, las juntemos todas juntas, las duelemos un día y después sigamos para frente. Y con esta mirada de Tisha B'Av, les agrego que Tisha B'Av se transformó en un día que es el único día que se le parece un poco a Yom Kippur. No hay otro día que tenga esto, ¿eh? Porque hay otros días de medio ayuno. Como Kippur, no hay ninguno más. Donde tenés las mismas 5 prohibiciones que Kippur. O sea, en Tisha B'Av no se puede comer y tomar. No se puede bañarse, no se puede perfumarse, maquillarse, no se puede usar zapatos de cuero y no se pueden tener relaciones sexuales. Son las mismas 5 prohibiciones que dentro de unas semanas, 8 o 9 semanas, estaremos teniendo para Yom Kippur. Pero hay una diferencia enorme. Yom Kippur, además de eso, es Shabbat Shabbatón. No importa qué día de la semana caiga, Kippur tiene además de esas 5 todas las restricciones, todas las provisiones del Shabbat. Tisha B'Av nunca puede caer en Shabbat. Y cuando cae en Shabbat se pasa al día siguiente. Entonces, nunca es igual a Kippur. Kippur tiene todas las restricciones, todas las restricciones de Shabbat, más las 5 que les dije. Y Tisha B'Av solo va a tener las 5 restricciones de Yom Kippur, no las de Shabbat. Entonces, en Llave vos puedes viajar, puedes jugar al otro, puedes tocar plata, puedes. No tiene ninguna prohibición de Shabbat. No te recomiendo cocinar, porque, porque no vas a poder, pero no tiene las prohibiciones de Shabbat. Entonces, esa es una diferencia muy particular para tener en cuenta respecto al día, ¿no? Y leemos ese día de Tisha B'Av una Megilá, un rollo que es especial para ese día, que se llama Eijá. Eijá se traduce como lamentaciones, no significa eso. Eijá es cómo fue que, Eij, cómo fue que pasó esto. Y es el profeta Irmiyahu que habla sobre, bueno, cómo es posible que Jerusalén esté destruida, cómo fue posible que esta ciudad llena de vida hoy esté abandonada, cómo fue posible que hayamos perdido todo lo que perdimos, ¿no? Es una lamentación, ¿no? Claro, Dos focos de ese nombre, pues, ese es ese es. muy bueno. Y tiene una particularidad. Con todo lo que dice de queja y de demás, tiene párrafos donde cada frase empieza con una letra del alefet, del abecedario. Con alef, después con bet, después con gimel, con dalet. Y uno dice, pero espera, está hablando de cosas tremendas. Es un libro que pone sobre la mesa desgracias y una situación horrible y va a tener el cuidado de pensar que el primer párrafo empiece con la Aleph y el segundo párrafo con la Bet y el tercero. No parece digno de un libro así, parece más digno del Lejado Di, de una frase, de un libro más, de un texto, perdón, más sencillo, más simpático, más light, no un texto así. Quizás para darnos una enseñanza muy profunda de Tisha B'Av. Porque Tisha B'Av es el momento en el que se destruye todo. Se destruye lo más importante que tenía, se destruye el centro de tu vida, se destruye el corazón del judaísmo. Entonces, ¿qué pasa cuando eso empieza? Cuando eso pasa. Bueno, pasó el 9 de Av. Av es Aleph Bet. De vuelta al abecedario. Aleph Bet. Cuando se destruye todo, tenés que empezar de vuelta de lo más sencillo. De la A, de la B, de la C, de la D. Tenés que empezar de lo más simple, porque todo lo que tenías se destruyó y se puede. Podés volver a empezar
si tomás en cuenta que tenés que volver a empezar desde lo más básico, desde lo más chiquito, desde lo más sencillo. Entonces, Tisha B'Av es la invitación a que volvamos, reseteemos y empecemos una vez más, porque algo se destruyó y es necesario que nosotros podamos volver a empezar y no quedarnos en esa idea tan tremenda de lo que nos pasó. Bueno, nosotros tenemos en Tisha B'Av la costumbre de transformar la sinagoga en un lugar de duelo. Nosotros nos sacamos los zapatos, nos sentamos en el piso, bajamos las luces, ponemos velas y tenemos una tfilá, un rezo que es distinto a lo que hacemos siempre, que es básicamente una tfilá de duelo. Y quizás sea esto súper interesante porque nosotros podemos el mismo espacio, en el mismo lugar y con casi los mismos textos, bailar y cantar Pensamiento. o sentarnos en el piso y llorar. ¿No? Y eso es la vida, porque la cercanía entre la euforia, la alegría y el baile, y la desgracia, el dolor y el llanto, es mínima, es muy chiquita y a veces viene junta. Y a veces hay que saber administrar porque están las dos cosas juntas. Acuérdense siempre, ¿cómo se dice negro en hebreo? Shahor. Shahor es negro. Son tres letras en hebreo. Acuérdense que las vocales no existen. Con las mismas tres letras, con otras vocales, decimos Shahar. ¿Saben qué es Shahar? No, eso es Labán. ¿Qué? Shahar es amanecer. Con las mismas letras que se forma lo oscuro, lo negro, se hace un amanecer. El momento entre la noche más oscura y que empiece a aparecer un poquito de luz es un ratito muy chiquito, como en nuestra vida. Y tenemos que saber que nos van a pasar esas dos cosas juntas y que va a venir un poquito de una y un poquito de la otra. Y entonces, como para ir de a poquito cerrando, quiero traerles un concepto que me parece muy lindo. Saben que, no lo voy a decir ahora pecado, sino después. Los rabinos tuvieron que encontrar una causa. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué destruyeron el primer templo? ¿Por qué destruyeron el segundo? Cuando destruyeron el primero, dijeron tres cosas. El pueblo judío cometía incesto, relaciones sexuales prohibidas, cometía asesinato y cometía idolatría, que son las tres grandes prohibiciones rabínicas, las más tremendas, las más graves, que nunca podés no cumplir. Y después destruyeron el segundo. Y entonces ahí cuando destruyeron el segundo dijeron, no, acá hay otra razón. Se llama Sinat Hinam, que significa odio gratuito. Sinat Hinam. Odio gratis, sin sentido, sin razón. Cuenta una historia para llegar a esto. No sé si la conocen. Es una historia. Acá Armando pone el momento más oscuro del día es justo el previo al amanecer. Por eso les decía lo anterior. Em, la historia dice que había una persona que se llama Kamsa y otra se llama Bar Kamsa, dos personas con nombre parecido. Y alguien hace un evento, una fiesta, y va a invitar a Kamsa, y el esclavo que lleva la invitación se equivoca y se la da a Bar Kamsa. Entonces viene Bar Kamsa, pero el dueño de la fiesta y de la casa era enemigo de Bar Kamsa. Cuando lo ve, dice: ¿qué haces vos acá? Si me mandaste una invitación, pensé que querías que nos reconciliemos. Yo no te mandé ninguna invitación. Sí, me llegó la invitación, no, yo no te mandé ninguna. Bueno, escúchame, ya estoy acá, no me vas a humillar ante todos. Me quedo, te pago mi cubierto, no me importa que me pagues nada, te vas de mi casa. Bueno, te pago la mitad de la fiesta, pero no me hagas humillarme delante de todos y que vaya, te vas de mi casa, no me importa. Entonces Bar Kamsa se fue, humillado, y entonces dijo, me voy a vengar. Entonces fue a Roma y le dijo en Roma al emperador, los judíos se van a rebelar, no están más dispuestos a mantener el vínculo con ustedes y no reconocen más en ustedes a los gobernantes. No, dice el emperador. Si yo les pido que hagan un sacrificio, van a hacerlo porque siguen teniendo hacia nosotros ese lugar. No lo van a hacer. A ver, entonces les manda enviados con Barcanza y con el animalito para que vaya a Jerusalén a hacer esto. Claro,
Bar Kamsa estaba enojado porque estaba lleno de rabinos presentes en el momento de la fiesta y nadie intervino, nadie dijo, che, pará, no lo humilles, nadie lo defendió. Entonces quería vengarse de todos, no solamente del dueño de la casa. Entonces va con el animalito y en el camino le fractura una pata. Los animales fracturados no pueden ofrendarse en el templo de Jerusalén como ofrenda. Entonces llega con los emisarios romanos y le dice al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, tomá, este animalito lo manda el emperador, tenés que hacer un sacrificio en honor al emperador. Y el sumo sacerdote agarra el animalito, ve que tiene una pata fracturada y dice, no puedo. ¿Cómo que no? El emperador te pide, no puedo, no puedo. Y bueno, vuelven los emisarios, le dicen al emperador, el pueblo de Israel se rebeló, mandó los ejércitos y destruyeron el templo. Entonces queda como en la religión judía que el segundo templo se destruyó por Sinat Hinam, odio gratuito. Entonces los rabinos nos enseñan que así como tenés que tener cuidado de odiar gratuitamente, porque eso destruye la vida de la gente, lo mejor que puedes hacer es hacer lo opuesto. Se llama Ahavat Hinam, que es Ahavat Hinam, amor gratuito. ¿Y qué es el amor gratuito? El amor gratuito es cuando vos amás sin esperar nada a cambio, sin ninguna búsqueda de una conveniencia, sin querer obtener algo a cambio. Y que si queremos construir en lugar de destruir, si queremos futuro en lugar de pasado, si queremos tener que esto funcione en lugar de que no funcione, lo que tenemos que hacer es Ahavat Hinam. Eso es un poco lo que nos propone esta mirada de Tisha B'Av. Y el último tema que les quería compartir, que también tiene que ver un poquito con estos días de Tisha B'Av y con todo lo que implica este día de duelo, es que el Talmud cuenta la historia de unos sabios de la época talmúdica que, contando la historia de Tisha B'Av, uno se pone a llorar y otro se pone a reír. Y entonces no se entiende por qué la misma historia, difícil, dura, en uno despierta llanto y en otro la alegría. Entonces le preguntan al que llora. Y dice, bueno, porque la historia de Tisha B'Av es la historia de una profecía que se cumplió, de que el templo se va a destruir y ver lo doloroso que es cuando una profecía se cumple y que esa profecía que se cumplió fue la destrucción de nuestro lugar más sagrado y fue el lugar donde nos reuníamos, nos juntábamos y donde sentíamos la presencia de Dios y era eje y centro de nuestra vida, se destruyó, me da para sufrir. Y entonces le preguntan y el que se ríe, ¿por qué vos estás riendo? O sea, ¿por qué vos, de la misma situación, te da risa? Me dice, porque si se cumplió esa profecía como se cumplió, significa que se van a cumplir las otras profecías. Y así como hay la profecía que decía que el templo se va a destruir, hay otra que dice que se va a reconstruir cuando venga el Mesías. Y si se cumplió la otra, ya sé que esta también se va a cumplir. Entonces, me parece súper interesante cómo del mismo acontecimiento uno puede ver lo negativo, lo positivo, el vaso vacío, el vaso lleno. Uno puede sobre lo mismo despertar diferentes emociones. ¿Qué va a ser la diferencia? ¿Qué elegís priorizar? ¿Qué querés ver? ¿Querés ver lo que ya pasó y quedó mal? ¿O querés ilusionarte con lo posiblemente bueno que venga? Cuando pasa algo, tu emoción con lo que pasa no es obvia. Vos podés, frente al mismo acontecimiento, elegir cómo te conectás con eso. Y de alguna forma, lo que Tisha B'Av nos enseña o nos pide es que si queremos tener futuro y reconstruirnos, tenemos que ver siempre el lado positivo. Armando. Armando, Listo. ¿levantaste la mano? Sí, Pero está. no, me tenía que conectar. Ah, Que después de los campos de concentración surgió el Estado de Israel. tal cual. Otro ejemplo de que lo oscuro y lo luminoso está cerca y que es un pasito o un momento corto en la historia de uno al otro. ¿Eso querés decir? Sí, o sea, de la oscuridad, de la máxima oscuridad, Ah, después surgió el amanecer de un Estado. tal cual. Bueno, gracias, buenísimo.
Julio, Sí, yo quería volver con este tema del amor gratuito. ¿Eso también se puede relacionar con el texto, viste, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Se puede relacionar un poco? digamos que de alguna manera sí, pero porque tiene la consigna de amar a los demás, pero Sí, es como que acá hay una idea de que el amor tiene que ser algo que brindes desinteresadamente, absolutamente. Por definición, el amor es desinteresado, si no, no es amor. Pero a los sí, rabinos les gustó jugar con ese tema de odio gratuito, amor gratuito, ¿no? Como la contracara. claro. Y por último, para cerrar ese encuentro, quiero decirles que según la tradición judía, el Mashiach nace una noche de Tisha B'Av. Como diciendo, del mayor destrucción vendrá la mayor resurgimiento, de la mayor oscuridad vendrá la mayor luz, y que muchas veces en ese momento de oscuridad aparecen, surgen las grandes modificaciones para bien. Pero no le quiero contar el ideograma chino de crisis, oportunidad, sino el judío. Crisis en hebreo se dice mashber. Mashber. Así dice crisis. Silla de parto en hebreo se dice mashber. O sea, la misma palabra para usar crisis es la palabra para decir futuro, nacimiento, alumbramiento, amor gratuito, porque a un bebé es imposible no amarlo. Entonces, de alguna manera, esta idea de que el Mashiach nacerá la noche de Tisha B'Av encierra este deseo de que cada uno de nosotros desde ese lugar pueda encontrar siempre la luz del futuro. Ana, Adrián, quería preguntarte la, ay, ¿cuándo y hasta cuándo es el ayuno? ¿A partir de qué hora? ¿Qué hora? está buena la pregunta porque hay una mirada clásica y tradicional que es como Yom Kippur, todo el de la noche del día miércoles a la noche del día jueves. Pero hay una Ah, mirada revisionista nueva que a mí me parece muy acertada, y es que ese ayuno se estableció cuando Jerusalén estaba destruida y estaba toda arruinada. Hoy Jerusalén está llena de vida, Jerusalén está llena de estudiantes de Torá, llena de judíos, llena de futuro y de presente. Entonces hay algunos que sostienen que hay que ayunar hasta el mediodía del jueves, o sea, eh, horas menos que el ayuno completo para marcar esa diferencia. Queda en la decisión de cada uno, si quieren tomar una u otra de las opciones. otra cosita más, una yo la distingo como el Kippur, el día del Kippur, Yom Kippur es todo el día, 26 horas creo que es, ¿no? Un poco 25, más, una cosa así, 25, 25. 25. Es bíblica, pero en cambio el Tisha B'Av me parece que no es bíblico, quería asegurarme con eso. No, no, no es bíblico porque Tisha B'Av, si bien los rabinos la quieren conectar a que fue el momento de los 12 espías con el momento en el que el pueblo Sí. lloró, Tisha B'Av es histórico, es posterior, la otra vez estaba cerrada cuando aparecen los rabinos explicando Tisha B'Av. Pero Yom Ah, Kippur tampoco dice en la Torá que hay que ayunar. La interpretación del ayuno de Yom Kippur es del Talmud, igual que esto, o sea, es ah, posterior. La Torá dice Ve initem et nafshotehem, van a afligir sus almas. Esa es la mitzvah de Yom Kippur y lo dice 5 veces. Y de ahí los rabinos entienden que el camino para lograrlo es el ayuno, pero no está en la Torá, ah, tampoco el ayuno de está Kippur. bien. Bueno, amigos, les Gracias. agradezco y acuérdense que tenemos 2 semanas de vacaciones de invierno. O sea que hoy cerramos la primera mitad del año y después dentro de 2 semanas no hay y el otro martes, después de las 2 semanas, nos reencontramos después de vacaciones de invierno. Felices vacaciones. Chao. Chao. Chao, chao, muy bueno. Chao.